Bien, rapidito. La semana pasada hemos trabajado lo que es líneas imaginarias y cartón, ¿no? Pregunta para todos, rapidito. ¿Cuál es la única línea que cruza el centro de la Tierra? Rapidito, a ver todos. El ecuatorial. Por el chat. El Ecuador. La línea El eje. terrestre. Ah, muy bien. El eje terrestre. Segunda pregunta. ¿Qué comparten dos ciudades ubicadas en el mismo hemisferio? El mismo clima. ¿Zona horaria? En el mismo... No, la misma zona térmica. Misma zona térmica. ¿Estamos? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuántas zonas térmicas tenemos? 3. Estoy leyendo, los que no están respondiendo con el micro, estoy leyendo acá en el chat. ¿Cuántas zonas térmicas tenemos? 4. 4. 3. 3. ¿Ya? Ya, son. Uno, ¿cómo se llaman? Zonas. Tropical. Ya. Terrenal. Zonas cálidas. Tropicales. Dos. Las tropicales son las cálidas. Zonas. Templada. ¿Recuerdan? Templada, sí. Ya, son 3 entonces, listo. Aquí están. Les estoy poniendo, ya, zonas tropicales, zonas templadas y zonas frías. Ahora combino con las que hemos trabajado. ¿Listo? A ver, las zonas tropicales, ¿con qué proyección las represento mejor? ¿Cilíndrica? Con la proyección cilíndrica. Entonces, cuando hablamos nosotros de proyecciones, la proyección cilíndrica representa con menor deformación, ¿qué cosa? Las bajas latitudes, ¿cierto? Ya. Sí. La proyección cónica Es para las templadas. muy bien. Las zonas medias o templadas. Perfecto. Y la proyección azimutal. Polares. Muy bien. Las zonas frías o polares. Perfecto. Zonas frías o polares. Pregunta para todos. A ver, voy a ir combinando. ¿Qué comparten? A ver, ¿qué característica comparten dos ciudades ubicadas en el mismo meridiano? ¿Zona horaria? Zona horaria. La misma zona horaria. Correcto, chicos. La misma zona horaria. A ver. ¿Qué diferencia en cuanto a zonas térmicas existe entre Groenlandia y Argentina? ¿El clima? El clima. Ya, el clima. Groenlandia. ¿Cómo? Groenlandia, ¿de dónde está eso? Está al norte de Canadá, al noreste de Canadá, en la parte superior, muy cerca al círculo polar. Ok. Ya. Ahora, ¿qué diferencias hay entre ambas? ¿Su latitud? Un clima frío. Latitud, clima, ¿qué más? Horario.
Ya, zona horaria, ¿qué más? Estación. Estación. Estación, correcto, chicos, estación. Muy bien. El día de hoy, jóvenes, vamos a trabajar todos los factores que influyen en la transformación del relieve terrestre. ¿Cómo nuestro relieve terrestre se ha constituido? ¿Ya? ¿Cuáles son esas fuerzas internas y esas fuerzas externas, ¿no?, que generan que tengamos nosotros mesetas, quebradas, montañas, ¿no?, volcanes, nevados y una serie de relieves? ¿Cuáles son esas fuerzas? Rápidamente, entonces pasamos a lo que es la composición de nuestra geósfera. Profe, pero a nosotros nos van a preguntar así minuciosos, chicos. Ustedes son ciclo extraordinario, ¿ya? Ay, cómo me da ganas de prender mi cámara, caramba. No sé, ya, pero voy a tratar de conectarme lo mejor posible, ¿ya? Porque prendo la cámara y empieza, parece, a lentearse más, ¿no? Ya, chicos, todos, la geósfera, ¿qué cosa es? Es un conjunto de capas, ¿no es cierto?, que forman parte de la estructura interna de la Tierra. Rapidito, ¿cuántas capas grandes tenemos? Pregunta, rapidito, ¿me escriben o me contestan? ¿Cuántas capas tenemos? 3. ¿En qué capa vivimos? Ya, perfecto. ¿En qué capa vivimos? La La corteza. corteza. La corteza. En la corteza. Y la corteza, chicos, se formó por enfriamiento. Solo ocupa el 1% de toda la estructura de la Tierra. ¿Ya? Ahora, en la corteza tenemos el cial y el cima. ¿Qué significa cial? Corteza continental. Corteza continental. Es la corteza continental. Cial significa silicatos de aluminio. Quiere decir que la corteza continental está conformada por silicatos de aluminio. Mientras que la corteza oceánica está conformada por silicatos de magnesio. Ya, nuevamente, en la corteza comprende dos zonas. Una, corteza continental, y la otra, corteza oceánica. La corteza continental está conformada por silicatos de aluminio y la corteza oceánica, silicatos de magnesio. ¿Hasta ahí me escucharon? Sí, profesora. Ok, Sí, profesora. muy bien. Pasamos al manto. ¿Cuántas capas hay en el manto? 2. Dos capas. Ya. Una se llama astenosfera o manto superior y la otra mesosfera o manto inferior. Ahí, en el manto predomina el hierro y el magnesio. Pregunta, ¿en cuál de las dos capas del manto ocurren las corrientes convectivas? Inferior. En la astenosfera. En la astenosfera o manto superior. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profesora. Sí, profesora. Bien. Ahora, ¿y qué cosas serán esas corrientes convectivas? A ver, chicos. ¿Dónde ocurren los sismos? Las corrientes convectivas son como un río interno de puro magma. De puro magma. Es como una mazamorra si estuviera desplazándose, que genera que tanto las placas oceánicas como las placas continentales
se movilicen en diferentes sentidos, dando lugar a las zonas de convergencia y a las zonas de divergencia de placas. ¿Me entendieron? Pregunto, ¿dónde ocurren las corrientes convectivas? Manto superior. Manto superior. Sí. En manto superior o astenosfera. No, espera. Ya, listo. ¿Qué genera esas corrientes convectivas? El movimiento de placas. Movimiento de El movimiento y desplazamiento de placas. Muy bien. Dando lugar a zonas de encuentro y zonas de separación. ¿Cómo se llama geográficamente? Estenósfera. ¿Cómo se llama, chicos? Zonas de, dando lugar a zonas de convergencia, zonas y así, zonas de convergencia, de encuentro y zonas de divergencia. ¿Listo? A ver. Miren, esta es la placa oceánica, esta es la placa continental, ¿ya? Estas están flotando sobre la astenosfera. Esas corrientes convectivas las movilizan, ya sea al encuentro, y cuando chocan, así, chocan, se forman las cordilleras o las fosas oceánicas o los sismos, ¿no? O las erupciones volcánicas, ¿ya? En cambio, cuando se desplazan las placas en sentidos opuestos, así, se separan, entonces dan lugar, ¿no?, al origen de grandes dorsales oceánicas en los fondos marinos. Bien. Pregunta. ¿Cuál es la capa de la Tierra que tiene las máximas temperaturas? El núcleo. El núcleo. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué elementos contiene, qué elementos mineralógicos contiene el núcleo? Hierro y níquel. Perfecto, perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué factores generan la transformación del relieve terrestre? A ver. ¿Cuáles son? Ya lo dije al inicio. Las fuerzas internas y las fuerzas externas. Ah, ya, profesora. Entonces vamos a hablar, jóvenes, de geodinámica. ¿Ya? ¿Qué cosa es la geodinámica interna? La geodinámica interna, cuando nosotros hablamos, chicos, es todos los procesos que ocurren al interior de la Tierra. ¿Ya? Esa geodinámica interna tiene dos procesos. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿me están siguiendo? Yo voy a escribirlo. Ah, miren, ve, la geodinámica interna tiene dos procesos. ¿Cuáles son? El diastrofismo y el vulcanismo. Y en ella misma ocurren los sismos. ¿Listo? Ahora, en la geodinámica externa, ¿cuántos procesos hay? A ver, ¿quién me dice en la geodinámica externa cuántos procesos hay? 4. A ver, sigan viendo sus separatitas. 2.
Dos procesos. Muy bien. ¿Cuáles son? ¿Construyen exógenos? A ver, son dos procesos. ¿Cuáles son? Exógena, endógena. Meteorización y erosión. Perfecto. Ahora sí nos estamos ubicando. Miren, hijitos, miren, voy a hacerlo con paciencia, ya con puntero láser. Acá sigan. ¿Están viendo el puntero láser? Sí. Ya, aquí miren, donde dice las fuerzas internas, miren, observen, fuerzas internas, ¿no? Esas fuerzas internas corresponden a la geodinámica interna, también llamada fuerzas endógenas, internas, ¿ya? Y las fuerzas externas son aquellas fuerzas exógenas, ¿correcto? Las fuerzas internas actúan en contra de la gravedad. ¿Por qué digo en contra de la gravedad? A ver, ¿quién me responde? A ver, ¿quién me dice? Porque salen del núcleo de la Tierra. Claro, desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Muy bien. ¿Y las fuerzas externas? De afuera De para afuera adentro. hacia adentro. Perfecto. Muy bien, chicos. Ahora, las fuerzas internas se construyen el relieve. En cambio, las fuerzas externas destruyen el relieve. Profe, ¿y cómo destruyen? A ver, imagínense ustedes, ¿cómo creen que destruyen? Por los sismos. Externo, hijita. ¿La lluvia destruirá el relieve? ¿Qué dicen? Las inundaciones. Sí. Destruye. Ya, los vientos También. También. Sí. también destruyen. El agua de los ríos Sí. También. también destruyen, ¿no? Entonces, esa combinación de fuerzas internas y externas da lugar a las diferentes formas de relieve que vamos a ir estudiando poco a poco. Primero concluimos con todo lo que es la geodinámica interna. Les había dicho al inicio, y está escrito en el chat, ¿no?, que la geodinámica interna tiene dos procesos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? El diastrofismo y el vulcanismo. Vulcanismo. Muy bien. El diastrofismo se expresa, se vivencia en dos movimientos. Los movimientos epirogénicos y los movimientos orogénicos. Muy bien. Como ustedes están con sus separatas también, yo les pregunto. Chicos, a ver, ¿cuál es la base teórica de los movimientos epirogénicos? ¿En qué teoría se fundamenta? ¿Quién me dice? De la La teoría de la isostasia. Perfecto. Se fundamenta en la teoría de la isostasia. Quiere decir en el desgaste del relieve y en la compensación del mismo, ¿no? Los movimientos epirogénicos no son movimientos verticales que emergen y sumergen grandes extensiones de la superficie terrestre. Desgasta
la superficie, y la base de la corteza se eleva, dando lugar al equilibrio. Por eso la teoría que la fundamenta es la isostasia. Mientras que los movimientos orogénicos tienen como fundamento, ¿qué teoría? Teoría tectónica de las placas. Muy bien, la teoría de placas tectónicas o tectónicas de placa. Igual. En este caso, los movimientos son horizontales. Recuerden ustedes que una de las propiedades de la Tierra que es plástica, ¿no? Por eso, cuando dos fuerzas, fíjense, que van en la misma dirección, en los bordes continentales, nos presionan, da lugar a plegamientos, tal cual están viendo ustedes en la pantalla, ¿ya? Pero cuando se libera energía, da lugar a fracturas. Quiere decir, la energía se libera. Y al liberarse, lógicamente, la corteza se va a fracturar. Y ahí vienen las famosas fallas geológicas. ¿Ya? Ahora, estos plegamientos con los años se van a convertir en cordilleras. ¿Correcto? Estos procesos ocurren en el borde de las placas tectónicas. El vulcanismo tenemos de dos tipos, vulcanismo intrusivo y vulcanismo extrusivo. Pregunta, chicos, a ver, la actividad minera se da ¿con un magmatismo intrusivo o con un magmatismo extrusivo? Intrusivo. Intrusivo. Porque el magma se va consolidando, miren, en todas las fisuras de la corteza, formando plutones de diferentes tamaños y formas. Batolitos, lacolitos, sillares, diques, ¿no? Pero todos son plutones. Profe, entonces, magmatismo intrusivo o plutónico. ¿Qué cosa es un plutón? Plutón es una roca. ¿Ya, chicos? Una roca volcánica. Cuando ocupan grandes superficies se les llama batolitos. Facolitos y sillares están muy cercanos a la superficie, pero todos son plutones. Todos son lava enfriada. Y una lava fría se convierte en un plutón. ¿Qué cosa es un plutón? Una roca que se ubica en diferentes fisuras de la corteza. Pregunta. El magmatismo extrusivo. ¿Los baños de Lin son producto del magmatismo intrusivo o extrusivo? Extrusivo. Extrusivo, que es una fuente termal. Se llama magmatismo extrusivo o volcánico cuando todo el magma contenida en la astenosfera o manto superior, producto de la gran energía concentrada, abre fisuras, ¿no?, en la corteza y expulsa toda esa magma. Expulsa en forma de fumarolas, en forma de fuentes termales, en forma de géiseres, ¿no? Y transforma también el relieve terrestre. Acá cuando les dicen magmatismo, hay superficie terrestre a través de los conos volcánicos. La boca de este cono volcánico se llama cráter, ¿ya? Y el origen, obviamente, son los mantos magmáticos que se encuentran en la astenosfera. Cuando abren diversas fisuras, ustedes saben de que sale, pues, ¿no?, esta cantidad de gases,
que le llamamos nosotros solfataras, fumarolas, ¿cierto? Y cuando el agua es súper caliente, pones un pedazo de pollo y lo arrojas y se sancocha, un geyser tiene altas temperaturas. Es diferente a una fuente termal. La fuente termal es apto para curar ciertas enfermedades en los humanos, como el reumatismo, por ejemplo. La gente que sufre de reumatismo a veces busca las fuentes termales para poder aliviar sus dolores. Chicos, el diastrofismo. Cuando nosotros hablamos de los movimientos, habíamos dicho nosotros, orogénicos y epirogénicos, ¿no? Y acá tenemos los movimientos para ir expresando un poquito. Hemos dicho que los movimientos epirogénicos son verticales, ¿cierto? Hemos dicho que su teoría es la isostasia, miren, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Hemos dicho que afectan bastante que son lentos y sostenidos en el tiempo. Tienen escudos y tablazos. Fíjense ustedes, aquí tienen el gran tablazo de Máncora en Piura, el tablazo de los órganos en Piura. Pero estos tablazos habrían sido antiguos, ¿qué? Esos tablazos sumergidos, chicos, ¿cómo se llama? Empieza con Z. Zócalo. Muy bien. El zócalo, por movimientos epirogénicos, pasa a levantarse y a formar parte del continente. Cuando forma parte del continente se llama tablazo. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo les digo a ustedes, ¿qué mineral en común existe en los zócalos y en los tablazos? A ver, chicos, ¿qué mineral en común hay en los zócalos y en los tablazos? Hidrocarburos. Hidrocarburos. Muy bien, hijita. ¿No? ¿Me escucharon todos, no? Sí, profesora. Sí. Ya. Pregunta. ¿Los tablazos fueron antiguos? Sí. 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 No me están anotando, ¿ve? Fueron antiguos zócalos. Muy bien. Que por movimientos verticales de ascenso y descenso, actualmente forman parte de nuestro continente y se llaman tablazos. En el Perú, la mayor cantidad de tablazos, ¿dónde las tenemos? A ver, chicos. Piura. Las tenemos en Piura. Muy bien. En los tablazos, ¿no? ¿Qué mineral tenemos? Los Hidrocarburos. hidrocarburos. Perfecto. Gas y petróleo. ¿No es cierto? Ya. Ahora pasamos a su teoría de la isostasia. Profe, usted nos ha dicho que la teoría de la isostasia es el equilibrio. Perfecto. Y acá miren, ¿ve? Y ustedes también van subrayando en su separatita. Es la condición de equilibrio. Así me subrayan, ¿ve? Que presenta la superficie terrestre debido a la diferencia de densidad de sus partes. Se resuelven verticales, o sea, movimientos epirogénicos, y está fundamentada en el principio de Arquímedes. ¿Se dan cuenta, chicos? En las cordilleras, dice, la corteza es más profunda. Aquí esto quiero
Observen ustedes, miren, esta base de esta cordillera es mucho más profunda. Ah, ¿y por qué, profesora, es mucho más profunda? Porque la cordillera es mucho más alta. Es igual que, por ejemplo, la base más profunda la tiene un edificio de 20 pisos o un edificio de 10 pisos. A mí se le entrecortó el ¿Qué audio. dicen? Ya. La base más profunda es para un edificio de 10 pisos o de 20 pisos. De 20 pisos. 20 pisos. Teoría de la isostasia. Sigamos en el gráfico B. La erosión retira materiales de las zonas más altas, activándose la recuperación isostática que elevará la base de la cordillera. Quiere decir, chicos, cuando hay desgaste de la superficie, la cordillera desgasta, pierde peso, entonces la base se eleva. ¿Ve? Se va nivelando. La recuperación se distribuye regionalmente, por lo que está desgastado, es trasladado y obviamente la base se va recuperando, ¿ve? Hay un equilibrio isostático. ¿Ya, chicos? Entonces, de esa manera es el fundamento de equilibrio de nuestra corteza. Ahora, los orogénicos que ya hemos hablado hace un momentito. Esos movimientos horizontales. Ah, ya, profesora, los movimientos orogénicos son movimientos horizontales, ya hemos dicho, ¿no? Cuando dos fuerzas opuestas presionan el borde del continente y dan lugar a los plegamientos. Estos plegamientos con los años se convierten en cordilleras, pero no solamente tenemos cordilleras, sino también fallas geológicas, fisuras, ¿no es cierto? ¿Ve? Por eso dice, los materiales sufren grandes cambios que se traducen en deformaciones y desplazamientos. Se activan por las corrientes de convección, por eso se fundamenta en la tectónica de al inicio. Consisten en corrientes ascendentes y descendentes de material fluido o astenosfera, como se está mostrando en la imagen. Formación de montañas y depresiones. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos, por ejemplo, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Recuerden ustedes que las placas oceánicas son mucho más pesadas que las placas continentales. Por ello, las placas oceánicas subducen, ¿ves? Subducen a las placas continentales, dando lugar a las fosas oceánicas. Cuando dos corrientes, ¿no?, van al encuentro, se forman grandes baldosas de magma con tanta cantidad de energía que van a buscar liberar hacia la superficie, dando lugar a ¿qué? A la actividad volcánica, de esta manera. La geodinámica interna es formadora de relieve, actúa a favor, actúa en contra de la gravedad, ¿no? De abajo hacia arriba. La teoría de la deriva continental, eso sí la conocen quizás hasta por películas, es sostenida por Alfred Wegener, ¿no? Esa sí quizás la hayan ustedes comprendido desde el colegio. Afirma que los continentes actuales estuvieron unidos hace 200 millones de años. Esta teoría de la deriva continental, ¿no?, considera que todas las placas habrían un solo pan. Por eso viene la teoría de la Pangea o deriva continental, Pangea, ¿ya? Y que esa Pangea, ese pan de unidad, ¿no?, es como un pan,
Espero que me estén comprendiendo. Si no me levantan la manito y me dicen, profesora, no entiendo, ¿ya? Ese pan, esa unidad de todo, dime Muñoz. Miss, se está entrecortando mucho y no llego a entenderlo. Ya. Si se entrecorta, por favor, vamos leyendo todos, ¿ya? Yo voy a ir con el puntero y espero que me vayan siguiendo. ¿Ya? Afirma que los continentes actuales estuvieron unidos hace 200 millones de años, formando un pan, o sea, una Pangea. El pan se fragmentó en dos masas continentales. Gondwana en el sur, Laurasia en el norte. ¿Ya? Además, sostiene que el desplazamiento de los continentes continúa. Quiere decir de que esto es un proceso continuo. Cuando ustedes les preguntan, ¿ya las actuales placas tectónicas habrán cesado en su formación o deformación? No, es un proceso continuo. ¿Ya? Algunas evidencias que confirman esta teoría son coincidencia de la forma de los distintos continentes, presencia de fósiles similares en las costas de los continentes. Muchas formaciones rocosas y montañas poseen la misma edad y el mismo tipo de rocas. ¿Está bien? Sí, Miss. Listo. Ahora, la teoría de la tectónica de placas. Afirma que la corteza terrestre está conformada por un enorme mosaico de placas que se desplazan sobre el manto fluido o astenósfera. Ya hemos hablado del manto externo, ¿cierto? Quiero que miren la imagen y yo les voy a guiar. Miren, aquí está la placa de Nazca. La placa de Nazca está con una flechita que va al encuentro de la placa sudamericana. Esta es un área de convergencia de placas. Ah, ya, profesora. Entonces, en todo el cinturón del fuego, América, Centroamérica, Norteamérica y da la vuelta por Asia, por Oceanía, se dan cuenta ustedes que es el cinturón del fuego. Y las flechitas van al encuentro. Cuando yo les digo que van al encuentro, están formando un área de convergencia de placas. Y en zonas de convergencia de placas ocurren un sinfín de fenómenos, como son los sismos de diferentes intensidades. Pero no solamente se dan los sismos, sino también, por ejemplo, la formación de plegamientos, fosas, fallas, erupciones volcánicas en zonas de convergencia. Ahora, nos trasladamos hacia el Atlántico, por donde estoy con el puntito láser. Miren, todo esto es el Atlántico. Por todo el Atlántico, chicos, las flechas van en sentidos opuestos. Miren. Muy bien. ¿Qué zonas estarán dando lugar? A ver, ¿quién me dice? Zonas de ¿Divergencia? Zonas de divergencia de placas. Muy bien. Y este símbolo así que están viendo acá, que estoy subrayando, es una dorsal. Esa es la dorsal atlántica. Ajá. Entonces, chicos, en zonas de divergencia de placas se forman las dorsales oceánicas. Profe, pero nosotros también tenemos la gran dorsal de Nazca y es una zona de convergencia.
Perfecto. Es que en cierto lugar, si se dan cuenta por acá, ¿no? La dorsal de Nazca se está separando de la placa pacífica. O sea, hay una separación entre la placa pacífica y la placa de Nazca. Entonces aquí se forma la dorsal de Nazca. Ah, en zonas de separación se van formando las dorsales. ¿Correcto? Ahora, existen 3 tipos de límites de placas tectónicas. Hemos dicho un límite de convergencia cuando 2 placas van al encuentro. ¿Están viendo la imagen 1? Miren. Sí. profesora. Ya, cuando van al encuentro 2 placas, se produce la subducción y obducción. Subducción, hemos dicho, una placa continental, o sea, una placa oceánica con una placa continental. Subducción. ¿Cuál tiene Miss, se le escucha entrecortado. más peso? La oceánica. A ver, ¿cuál pesa más? ¿Cuál de las placas? La continental o la oceánica. A ver, ¿cuál de ellas? Muy bien. La placa oceánica. Al subducir la placa oceánica, ¿no? Hay plegamiento en el borde y hay fosa, ¿cierto? Muy bien. Pregunta. Cuando ocurre una obducción de placas, esta se da, escúchenme bien, en obducción es el choque de igual densidad, o sea, 2 placas continentales. Obducción, choque de placas continentales. Cuando 2 placas continentales chocan, chicos, ¿qué pasa? Abducción. Ya, pero ¿qué se forman? Cordilleras. Perfecto. Las cordilleras más altas del mundo, porque como son 2 placas de menor densidad, obducen y de esa manera se formaron los Himalaya. ¿Ya? Aquí van a leer, ¿ve? Dan origen a cordilleras, fosas marinas, fallas, movimientos sísmicos y actividad volcánica. Ejemplo, Himalaya, por obducción, 2 placas continentales, ¿no es cierto? Y los Andes, subducción, hundimiento. ¿Ve? Ahora pasamos al límite divergente. Divergente, 2 zonas de separación de placas. Genera nueva litosfera oceánica, o sea, las dorsales que hemos hablado. Dan origen a dorsales oceánicas, valles de rift y movimientos sísmicos. Profe, límite convergente también es altamente sísmico y volcánico. Límite divergente también altamente sísmico y volcánico. El límite transformante es altamente sísmico, ¿ya? Acuérdense, límite transformante, la falla de San Andrés, ¿ya? Ese es un clarísimo ejemplo donde las placas no se crean ni se destruyen, se van deslizando paralelamente.
ya en forma lateral, una respecto a la otra, tal cual están viendo en la imagen. Dan lugar a fallas y movimientos sísmicos. El vulcanismo que hemos hablado, nosotros tipos de vulcanismo, hemos hablado del vulcanismo intrusivo y extrusivo, ¿cierto? Intrusivo, dijimos, cuando el magma se consolida y rellena en las fisuras de la corteza. Mientras que el extrusivo, ¿no?, es el ascenso del magma hacia la superficie, ¿no es cierto? ¿No? Cuando el magma es impulsado por las corrientes convectivas, asciende y llega a la superficie por erupción volcánica. Los sismos o seísmos. Pregunta para todos. A ver, les voy preguntando, ¿ya? ¿Qué ondas sísmicas son las más destructoras? A ver. ¿Qué ondas sísmicas son las más destructoras, chicos? Las primarias longitudinales. Ya. Ahora hablamos sobre las ondas. Los sismos o seísmos es la liberación de energía. Acuérdense bien. Liberación de energía. ¿Ya? Poca o de gran intensidad. Muy bien. Existen 3 tipos de ondas. Las primarias, secundarias y las superficiales. Las que nosotros no percibimos son las primarias y las secundarias. ¿Por qué no la percibimos? Solo el sonido. Porque son demasiado profundas. Las primarias son llamadas longitudinales y las secundarias transversales. Ambas, fíjense, se producen a partir del hipocentro. Las primarias son rápidas y furiosas. Se desplazan por medios sólidos y líquidos, mientras que las secundarias solo por medios sólidos. Y las superficiales son las más destructoras. Tienen su origen en el epicentro. O sea, las ondas P y las ondas S que tienen su origen en el hipocentro, nosotros no la percibimos, solo el sonido, ¿ya? Pero de ahí cuando se desplazan, llegan al epicentro y a partir del epicentro se desplazan las ondas Ray y Ley y Loft. Estas ondas no son las que sacuden y destruyen todo en la superficie. Listamente pregunto a todos, ¿cuáles son las ondas destructoras? Las superficiales. Superficiales. Ya, ¿dónde se originan esas superficiales? Epicentro. En el epicentro, correcto. ¿Cuáles son las ondas rápidas y furiosas? ¿Pasan medios sólidos y líquidos? Primarias. Primarias. Perfecto. Y las ondas S solo medios sólidos. ¿Listo? Ahora, estas ondas que se expanden y que generan ese movimiento telúrico, ¿no?, pueden ser medidos, ¿ya? Aquellos que miden la liberación de energía son la magnitud conocida como Richter y la magnitud momento, MW, ¿ya? La magnitud local, esa conocida como Richter, puede medir sismos a 6.5 grados, mientras que la magnitud de momento te mide todos los sismos, pequeños o grandes. Profe,
pero el terremoto 70 se midió con la escala de Richter. Muy bien, porque no se conocía la magnitud. Nosotros lo conocimos recién con el terremoto del 12. ¿Ya? Esa magnitud, de momento, te mide la liberación total de energía, ¿no? Y es mucho más precisa, pues trabaja a partir de parámetros, ¿no? Estos parámetros se relacionan con la energía de la falla, la profundidad del máximo producido durante el sismo. ¿Listo? Ahora, profe, ¿y la Mercalli modificada? ¿Qué cosa mide? Ah, mide la intensidad. Ajá. Entonces, las que miden la magnitud o la liberación de energía son la ML y la MW. Y la que mide la intensidad es la Mercalli modificada, es el daño producido y cuenta con 12 valores, ya que se van en números romanos. El valor de 12, lógicamente, pues nos va a destruir completamente. Los valores que van desde 6, 7, 8 ya abren fisuras en la superficie. ¿Listo? Entonces, si a ustedes les dicen, abrió grietas en la superficie, se destruyeron carreteras, se cayeron viviendas, entonces están hablando de la escala Mercalli modificada. Si les dice 7.6, les está hablando de la magnitud. ¿Listo? Aquí tienen algunos desastres de origen sísmico. Por ejemplo, la del 70 que les contaba, ¿no? Que se midió con la escala de Richter, 7,8, y la intensidad llegó hasta 8. Fíjense, chicos, 7, 8. Todas las viviendas destruidas. En cambio, la de Chincha, Pisco, Ica, la del 2007 que les dije, la profundidad, o sea, el foco fue de 39 kilómetros. Imagínense ustedes, por eso percibimos el epicentro 7,9. La escala 7 en Mercalli modificada. El impacto socioeconómico, ¿no? 597 muertos, 1.800 heridos, 91.240 viviendas destruidas. Ustedes hubieran ido a Pisco, chicos, en el año 2007. Nosotros, bueno, mi familia nos fuimos como locos por allá a ver qué había pasado y cómo podíamos ayudar. Tal cual están viendo en la imagen. Tal cual. Imagínense, toda la iglesia se había caído, ¿no? Y todas las personas que estaban adentro fallecieron. Tipo película. Y lo de Yungay, ni que hablar. Una cornisa del Huascarán se cayó en la laguna debido al movimiento sísmico y se trajo una avalancha que sepultó todo el pueblo. Imagínense ustedes. ¿Ya? Ahora, esa es la geodinámica interna. En la geodinámica externa hemos hablado nosotros de dos procesos. Recordarán que puse por ahí, ¿no? La meteorización y la erosión. ¿Cierto? Muy bien. Esta geodinámica externa, ¿qué cosa genera en la superficie? La transforma, la esculpe, ¿no? Dándole un paisaje característico a cada lugar, ¿ya? La meteorización ocurre in situ, o sea, en el mismo lugar, y la erosión tiene 3 procesos. En este caso, la imagen está mostrando un proceso de erosión fluvial, ¿ya? Llueve, llueve, llueve. Se desgasta la superficie. Ese material desgastado se va hacia las cuencas sedimentarias. Este lugar que es hundido es una cuenca sedimentaria, donde el material se va acumulando, acumulando, acumulando para dar lugar a una nueva corteza.
de ese proceso, quiere decir en el mismo lugar. Siguiendo todos, a ver, las rocas que afloran a la superficie al entrar en contacto con la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera son fragmentadas. A ese proceso se denomina meteorización física. Y descompuesta, a ese proceso se denomina meteorización química, en un proceso que se denomina meteorización. ¿Listo? Pasamos, todos observando. La meteorización física. Chicos, a ver, cuando yo les hablo de meteorización física, a ver, imagínense que esta es una roca. Esta es una roca, ¿listo? Que por agentes externos se fractura. Miren acá. A ver. Ya, miren. Imaginemos que esto es una roca, se fractura. Sigue siendo roca. Se fractura más pequeño. Sigue siendo roca. Ah, profesora, entonces, la palabra clave, ¿cuál es? Desintegración, fragmentación. ¿Me entienden? Ah, ¿y por qué se produce esa fragmentación? ¿No? Cuando se fragmenta, la composición de sus minerales es el mismo. Este proceso, el cambio de temperatura, se llama. En el día, la roca absorbe el calor y en la noche se enfría, lo que genera que la roca se rompa. La crioclastia, cuando actúa el hielo se introduce entre las rocas. Se llama crioclastia. Y esto ocurre en las montañas. Aloclastia. Generalmente ocurre, no muy cercano, por la gran cantidad de sal que existe. Miren cómo se desgasta la aloclastia, ¿no? La raíz entre las rocas y la roca se separa, se divide, se fragmenta. Es meteorización física. Meteorización química, ¿no? Es la descomposición de la roca. Miren, la palabra descomposición, esta palabra es clave por si acaso. Descomposición. ¿Ya? Quiere decir que la roca madre pierde su cohesión. Todo su original composición química se descompone. ¿Y por qué se descompone? Porque interviene el agua y se llama hidrólisis. Interviene el oxígeno y se llama oxidación. Interviene el dióxido de carbono y se llama carbonatación. ¿Ya? Por hidrólisis, fíjense ustedes, la roca tiene función calcárea. Por oxidación cambia su composición química. Si hay más hierros, la toma ese color. Un ejemplo es la montaña de 7 colores. El dióxido de carbono, un ejemplo, las estalactitas, las estalagmitas, ¿no? Que se producen por carbonatación. ¿Ok? La erosión. Fíjense, los agentes erosivos son varios. Ríos, subterráneas, las olas, los vientos, estos agentes erosivos transforman también el relieve, los desintegra, los transporta y aumenta en las partes bajas. Esas partes bajas denominadas áreas. Los procesos erosivos son 3, hemos dicho. Desgaste,
transporte y depósito o sedimentación. ¿Ya? El desgaste es el agravante físico, el transporte y la sedimentación o depósito, ¿no? Es la acumulación de materiales en zonas bajas. Este proceso de erosión da lugar a por degradación o desgaste del material. Tenemos, por ejemplo, por del agua de los ríos. Fíjense, erosión fluvial, cuando participa el agua de los ríos en la transformación, cuando devasta, se forman los valles en B. Las cataratas, los mesones, por degradación. Crea ese material desgastado. Da lugar a relieves por agradación y se forman las terrazas, los conos de detención, las deltas. Deltas es una forma de determinación de un río. El río desemboca por varios canales formando tipo islas. Quiere decir que se van acumulando material acarreado por los ríos. Entonces, eso es erosión fluvial. Erosión erótica. Los vientos desgastan las rocas y ese material desgasta la formación de otros relieves. Erosión eólica, los bosques rocosos. La eólica, lo más conocido, las dunas, los médanos, ¿ya? Son por agradación. Cuando desgasta las olas del mar, ¿no? Los bordes continentales se forman, ¿qué cosa? Los acantilados. Las bahías, que son unidades geoeconómicas. Las playas, los tómbolos, que te comunican una isla con el continente. Ese es un tómbolo, un lenguado. ¿Ya? Cuando la erosión glaciar se produce, se degrada el relieve. Por degradación se forman los pasos o abras. Por ejemplo, ¿no? El hielo cae, arrasa con el relieve y se forma una parte baja. Por esa parte baja se han construido las carreteras y es llamado paso o abra, que comunica una ciudad con otra. Los valles en U, cuando hay una avalancha, arrastra todo a su paso, ya Profesora, disculpe, pero no le puedo escuchar demasiado bien, se le está entrecortando demasiadas veces. Y cuando usted intenta leer, cuando intento leer me distrae por la voz porque se entrecorta demasiado. Hijita, ¿estás viendo la imagen? Sí, profesora, pero cada vez que intento leer no le puedo entender a usted y cuando intento leer eso aún peor, profe, porque su voz me distrae. Ya, ¿los demás qué dicen? ¿De todos está igual? Sí, me se entrecorta. Ay, qué pena, chicos, es la segunda semana. Yo voy a llorar. No sé si es mi, ¿cómo se llama? Internet. O es el horario, porque este horario es bien pesadito, les voy a decir. No, porque en la mañana no hay ningún problema. Y este horario siempre está así. Y eso que he apagado mi cámara, miren, ¿ah? He apagado mi cámara, mi celular está con mi propio internet. Vivo sola, ¿qué hago? A ver, díganme ustedes.
Gracias por levantarme la moral. Solo Campos me escucha bien, chicos. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Y yo sí la escucho bien. Trataremos de... Yo también lo escucho bien, Sergio, me daba pena decir algo porque pensé que era el único. Porque yo también la escucho. Igualmente. Y yo sí la escucho bien. Ya, todos vamos a revisar nuestro internet de nuevo. Ya, chicos, yo también voy a mandar a actualizar nuevamente para la siguiente semana mi laptop. Pero algo debe pasar en este horario, porque mi horario de la mañana no tengo dificultad. Pero siempre de 11 a 1:30 es un horario terrible, terrible. Gracias, chicos. Ya, continuamos porque voy a tratar de hablar poco y voy a la imagen, ¿ya? Gracias. Erosión glaciar, hielo. El hielo desgasta el relieve, forma valles en U. Y cuando se acumula el hielo con el lodo, forma morrenas y drumlins. Como pequeños cerritos son los drumlins, ¿ok? Agradación, acuérdense, agradar todo lo que se junta. Degradar todo lo que se desgasta. Erosión kárstica. Degradación y agradación. Degradación. Fíjense, las aguas subterráneas desgastan y forman cavernas. Agradación. Como hay abundante vapor de agua y CO2, da lugar a la formación de estalactitas, estalagmitas y estalagnatos. Quiere decir que la roca se transforma. Miren, ¿ve? En concreciones calcáreas. Estalactitas, las que penden del techo. Estalagmitas, las que penden del suelo. Y estalagnatos, el cruce de ambos. Erosión pluvial, lluvia, pluvial, lluvia. La lluvia, las gotitas, los millones de gotitas de lluvia, miren, desgastan el relieve y forman cárcavas. Aquí está, ¿ve? Y en el pie, ¿no?, de las cordilleras se forman los abanicos coluviales. Ese material que discurre por las cárcavas, miren, va formando en forma de abanicos. Esos son abanicos coluviales por agradación. El relieve de la costa, la sierra y la selva. Fíjense, ¿cómo es el relieve del Perú? Nosotros tenemos ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas. ¿Ya, chicos? Ahora, vamos a iniciar por el relieve submarino. Aquí ya está la placa de Nazca y la placa continental, que nosotros la conocemos muy bien, que hemos hablado. El relieve submarino, fíjense, tiene un zócalo continental, tiene un talud continental, tiene una fosa marina, ya sabemos cómo se forman las fosas, tiene una dorsal o cordillera submarina, de la que hablamos hace un momento, ¿ya? Quiere decir que el relieve submarino no es planito. El relieve submarino presenta zonas de 0 a 200 metros, que es llamada la zona nerítica, donde hay abundante plancton y hay muchos peces. La zona de caída vertical, que va de 200 a 3000 metros bajo el nivel del mar y se llama talud. En ella se forman los cañones. Las fosas, que son depresiones profundas que se forman en zonas de convección, y el origen de las dorsales oceánicas. El litoral costero, jóvenes, es demasiado impresionante. Tenemos bahías importantes donde se han construido puertos impresionantes. El puerto más grande, aparte del Callao, pues es Chancay, y seguirá creciendo Chancay para constituirse en el puerto más grande de Sudamérica. Ese es el proyecto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bahías, Paita, Sechura, Chimbote, Huarmey, Paracas, Independencia, penínsulas
son salientes del continente hacia el mar. La más extensa Illescas, Ferrol en Ancash, en Ica, Paracas. Las puntas, la punta más poblada del Perú es la Punta Callao. Ya jóvenes, tenemos Punta Capones en Tumbes, Pariñas, Balcones y Aguja en Piura y La Chira en Lima. Esteros. ¿Qué cosa es un estero? Es una formación fluvio-marina. Por ejemplo, en el río Tumbes, en el río Zarumilla, ¿no? Los ríos desembocan al mar y hay una mezcla entre aguas marinas y aguas dulces. A esa formación de lodo, ¿no?, que acarrea el mar y que acarrea los ríos, se le llama esteros. Ahí crecen los manglares, ¿ya? Hay una serie de productos como las conchas de abanico, por ejemplo. Tenemos los principales esteros del Perú, Puerto Bendito, Puerto Pizarro, en el río Tumbes, La Bocana de Miramar, en el río Chira, y San Pedro también en el río Piura, ¿ya? Los dos en Piura. La llanura costera, están viendo ustedes, ¿no? Es una franja pequeña. Hacia el desierto de Sechura hay la mayor amplitud, 170 kilómetros. Hacia Punta de Lobos, 5 kilómetros. ¿Ve? Es angosta. Los principales relieves de la llanura costera. Tenemos los valles, como el Valle de Camaná, pampas, que fueron antiguos valles. Las pampas necesitan sistemas de riego para producir. La más extensa es la Pampa de Olmos, ¿ya? El Chavi Mochic, Chao Virú Mochichicama, el Nepeña, el Majes, los tablazos. Dijimos tablazos, tenemos la mayor cantidad de Piura. Son terrazas de origen marino. Los tablazos son ricos en hidrocarburos. Las depresiones son zonas hundidas. La depresión más profunda del Perú, Bayóvar en Piura, menos 37 metros. Las dunas, montículos inestables de arena, en forma de media luna o barján. La duna Purpur, tenemos en La Libertad. Las dunas del desierto de Sechura, las dunas del desierto de Ica, y la gran duna de Ica, que se encuentra en Nazca. Las estribaciones andinas son cadenas de montaña de poca elevación, como el Morro Solar, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal, la Chay, Arequipa en Atiquipa, que es la más extensa. La cordillera de la costa es discontinua. Solo tenemos en el norte, ¿no?, un poco, parte de los cerros de Amotape entre Tumbes y Piura, y desde la península de Paracas hasta la frontera con Chile, ¿no? Por eso se le dice que es discontinua. El relieve andino está marcado sobre todo por la cordillera occidental, la cordillera oriental y la cordillera subandina. En la cordillera occidental tenemos la cordillera Blanca, cuyo pico más alto es el Huascarán. La segunda cordillera más alta, donde se encuentra el segundo pico más alto, es el Yerupajá, en la cordillera de Huayhuash. La cordillera Negra, que se encuentra frente a la cordillera Blanca, para dar paso al callejón de Huaylas. La cordillera Viuda. Esta Viuda, su pico más alto es el Rajuntay. La cordillera Central, el pico más alto es el Cotoní. Recuerden ustedes, chicos, en la cordillera occidental, hacia el norte tenemos impresionantes nevados, y hacia el sur tenemos los conos volcánicos. Los conos volcánicos empiezan desde Ayacucho hasta Tacna, ¿ya?
tenemos Ampato, Chilla, Volcánica y Barroso. Son las principales cordilleras donde agrupa a la cadena de conos volcánicos, ¿no? Un volcán que a veces nos genera bastante problema por sus erupciones es el Sabancaya, que siempre está en estado fumarólico. Lo mismo que Lubinas, también, que siempre está en estado fumarólico. En la cordillera oriental tenemos la cordillera de Vilcabamba y la cordillera de Vilcanota y la cordillera de Carabaya, que son los más importantes. En la parte oriental de los Andes del centro encontramos la Vilcabamba, cuyo pico más alto es el Salcantay, y su laguna Piuray, que da de beber al valle del Guatanay en el Cusco. El Vilcanota, cuyo pico más alto es el Ausangate, está frente a frente con la montaña de 7 colores. Su laguna se llama Sihuinajocha. Cordillera Oriental de los Andes, tenemos la Carabaya, donde se encuentran los picos más altos, el Layincapac, ¿no? En Puno, que es en forma de circus. Los valles interandinos importantes, tenemos Santiago de Chuco, el Valle del Mantaro, Urubamba. Recuerden que los valles interandinos son llamadas despensas nacionales. Las mesetas o altipampas andinas son la meseta de Bombón, Castrovirreina, Parinacochas, Pampa Galeras, el Collao. Por si acaso, chicos, una meseta importante que el 9 de diciembre se celebró la batalla de Ayacucho es la Pampa de la Quinua. La Pampa de la Quinua, sí es un nombre, pero es una meseta altoandina, no vayan a pensar que es una pampa. Pampas hay en la costa, en la sierra es su nombre. ¿Ya? Esa es la única, la Pampa de la Quinua. Puede generar confusión. Cañones son cortes verticales originados por las aguas de un río, ¿no? Donde estas caídas de aguas han sido aprovechadas para construir centrales hidroeléctricas. Tenemos el Cañón del Pato, Infiernillo, Cotahuasi, Colca, entre los principales. Las quebradas altas son orígenes de los ríos. Las quebradas bajas son peligrosas, porque a veces la gente piensa que en quebrada baja nunca va a haber accidentes. En épocas de lluvia, ¿no? Discurren por ellas desplazamiento de río, generando una serie de desastres y pérdidas económicas. Los pasos o abras te comunican una ciudad con otra. Tenemos, por ejemplo, por Cuya, Olmos y Jaén, que es el paso más bajo del Perú. Tenemos Anticona, que une Lima-Loroya, Ticlio-Lima-Loroya, Chimboya, Cusco-Puno, Crucero Alto, Arequipa y Juliaca. Te comunica una ciudad con otra. El relieve de selva baja y de selva alta. Selva alta porque hay montañas. Selva baja porque solamente hay llanura. ¿Ya? Selva alta, montaña, selva baja, llanura. Selva alta presenta 2 sectores, ¿no? La famosa ceja de selva, donde están las montañas, y los valles amplios que están entre 400 y 800 metros sobre el nivel del mar. Tenemos, por ejemplo, el Huallaga, que es el más extenso, Osuso, Oxapampa, ¿no? Que son algunos valles. Las principales cordilleras de selva alta, tenemos la cordillera oriental y la cordillera subandina. En la oriental tenemos el Pongo de Rentema, en la cordillera Colán, el Pongo del Mantaro en la cordillera del Mantaro y el Pongo de Mainique en la cordillera de Vilcanota. En la subandina, el Pongo de Manseriche en el Cerro Campanquis, el Pongo de Aguirre en la cordillera azul, el Boquerón del Padre Abad en la cordillera azul. Los valles longitudinales más importantes, Jaén, Bagua, Mayo, Huallaga. El más amplio del Perú es el Huallaga. Tingo María, Oxapampa, Posuso, Chanchamayo, Quillabamba, Tambo, Pata. Son algunos importantes de valles longitudinales. En cuanto a la selva baja, es una llanura. Quiero que observen bien la imagen.
En esta llanura amazónica, están viendo, el nivel decreciente de los ríos se va hasta las restingas. Por eso es que en selva baja se practica una agricultura estacional migratoria. ¿Por qué? Porque sus playas, cuando hay creciente, se llenan de agua. Sus barrizales, donde cultiva el arroz, se llena de agua. Parte de las restingas, donde se cultiva la yuca, también se llena de agua, ¿no? En la selva baja, los lugares donde no se inunda son los altos. Por eso en los altos se han construido las ciudades. Además, se practica una agricultura permanente. Aquí tienen los filos. En los pequeños filos de la selva baja se han construido carreteras. En los altos, ciudades. En las restingas se cultiva la yuca. ¿Por qué? Porque es zona inundable. Los meandros, fíjense ustedes, se forma meandro porque como es una llanura, según la fuerza del agua de los ríos, van formándose ese zigzagueo, ¿ya? Las playas se forman en ambas márgenes de los ríos amazónicos, cuando hay estiaje, quiere decir cuando hay descenso de aguas. Las tahuampas son lugares como pantanos, siempre inundados, ahí crecen las palmeras. Los barros, los barriales, ahí cultivan el arroz. La única cordillera de selva baja es la cordillera Contamana. Muy bien, 1 dado y 2 enano. ¿Ya, chicos? Ahora, lo que quiero que vean es lo siguiente. Rápidamente, chicos, vamos recordando lo que hemos trabajado la semana pasada. A ver, ¿hemos trabajado la semana pasada en cívica? Rapidito. ¿Los derechos? Tema 1. Ya, derechos humanos. Perfecto. Ya. Muy bien, derechos humanos hemos trabajado. Ya, luego, ¿qué más hemos trabajado? El habeas corpus, el habeas data. Muy bien, esos son las garantías constitucionales. Garantías constitucionales, ¿no es cierto? ¿Recuerdan eso? Ya, habeas corpus, habeas data, acción de amparo. Muy bien. La protección a nuestros derechos humanos. ¿Sí la recuerdan? Sí. ¿Hola? Sí, profesora. Entonces, ya, acordamos, chicos. Ahora, a nivel de América, nosotros pertenecemos a la OEA, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Mira, y a partir de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, tenemos 2 instituciones y 2 instrumentos. ¿Cuáles son las 2 instituciones a nivel de la OEA que protegen nuestros derechos humanos? A ver, ¿quién me dice? Instituciones de la OEA. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Muy bien, la Corte y la Corte y la Comisión. Perfecto, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. ¿Qué hace la Corte, chicos? Sentencia. Juzga sentencia. ¿Y la comisión qué hace? La comisión promueve la defensa de los derechos humanos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos... Ya. Miren,
hemos trabajado a nivel nacional, derechos humanos y las garantías, ¿cierto? Ya. A nivel americano, ¿qué cosas hemos trabajado? La Corte y la Comisión. ¿Nada más? ¿Nada más? Y la Carta Democrática. ¿Se acuerdan? Y a nivel mundial, ¿qué hemos trabajado? ¿Se acuerdan? A nivel mundial, chicos, otra corte, la Corte Internacional de Justicia, que resuelve problemas entre países. ¿Qué más hemos trabajado a nivel mundial? ¿Qué más? Los derechos, la Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me dice? Creo que estoy sola. Sí, profesor. Muy bien. Hasta ahí hemos repasado rapidísimo. Niño, hemos dicho hasta los 18 años, ¿cierto? Sí, profesor. Ya. 18 años, un segundo, es un ciudadano. El ciudadano tiene derechos, deberes, tiene derechos de participación, derechos de control, puede organizarse en esta sociedad. ¿Listo? Entonces, la ciudadanía se adquiere a los 18 años, con capacidad de ejercicio, porque todos nacemos con capacidad de goce. Los discapacitados tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Los derechos ciudadanos, según la Constitución, por favor, ¿listo? Hola, hola. ¿Ya? Muy bien. Los derechos ciudadanos, chicos. Nuestros derechos están contemplados en el artículo 1 y artículo 2 de la Constitución Política. Tenemos 5 tipos de derechos, hemos dicho, ¿no? Derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. ¿Listo? Así como tenemos derechos, nos pueden suspender nuestros derechos, ¿ya? Por interdicción judicial, cuando nosotros no podemos discernir, cuando no podemos valernos por nosotros mismos. Cuando estamos sentenciados por algún delito, cuando no violentamos los derechos de los ciudadanos, cuando nos creemos con superautoridad y nos inhabilitan políticamente. Los encargados de la inhabilitación de las personas, de los políticos, es el Congreso. Así como tenemos derechos, tenemos deberes. Deber de honrar al Perú, respetar nuestra Constitución. Les dije que por favor me lean toda la Constitución. Tenemos el deber de pagar tributos y el deber de sufragar. Recuerden que nosotros sufragamos hasta los 70 años de edad. Nuestros mecanismos de participación es un derecho fundamental. Nosotros podemos elegir, ser elegidos, controlar a las autoridades, ¿no? Pronunciarnos en referéndum, presentar iniciativas legislativas y de reforma constitucional. Nosotros podemos participar a partir de los 18 años, ¿no? Mediante el voto. El voto es secreto hasta los 70 años. ¿Ya? Tenemos derecho a la reforma constitucional con el 0,3% de la población electoral de todo el país. Tenemos la iniciativa de información de leyes, igual con el 0,3% de toda la población electoral. El referéndum, quiere decir la consulta de aprobación de una ley o de una norma, ¿no?
lo podemos solicitar con el 10% de firmas del electorado a nivel nacional. La Constitución política nos dice que pueden ser sometidas a referéndum la aprobación de leyes, materias relativas al proceso de descentralización, la desaprobación de leyes, decretos legislativos y de urgencia. Tenemos también derechos de control, ¿ya? ¿Cómo controlamos a las autoridades? Revocándolas, juntando firmas de los ciudadanos, ya sea de un distrito, de una provincia, de una región, con el 25% del electorado local. Podemos remover a las autoridades, ¿no? Con un 50% de firmas. Profesora, ¿qué diferencia hay entre revocatoria y remoción? Revocatoria, se revoca a las autoridades elegidas en sufragio. Remoción a las autoridades designadas. ¿Cómo es eso, profesora? No entiendo. Autoridad elegida, un alcalde, un regidor. Autoridad designada, ¿no? El director de carreteras, ese es designado por una autoridad superior. ¿Listo? Cuando ese designado no cumple con sus funciones, se junta el 50% de firmas a nivel local y se le remueve, se solicita la remoción de su cargo. La demanda de rendición de cuentas con el 10% del electorado local. Todos los ciudadanos tenemos derecho a solicitar la rendición de cuentas a nuestras autoridades, por si acaso. Es un derecho. ¿En qué está gastando la plata destinada a mi distrito? ¿Ya? Otras formas de participación. El presupuesto participativo. Si tu calle está mal, si, por ejemplo, el parque de tu casa está mal, no está de pronto gestionado de una manera adecuada para vivir, ustedes pueden presentar su proyecto de ley. La consulta previa. Cuando hablamos de consulta previa, es el derecho que tienen tanto los nativos, ¿no? Y los campesinos, porque ellos son dueños de los suelos que poseen, ¿ya? Ellos tienen derechos de ser consultados antes de que se utilicen sus recursos. La consulta vecinal de demarcación territorial. Tenemos derecho, jóvenes, a ser consultados a qué distrito queremos pertenecer. El caso entre San Isidro y Magdalena a la fecha no ha sido resuelto. Está en proceso de consulta vecinal, porque los que viven en el límite, algunos quieren pertenecer a San Isidro, otros quieren pertenecer a Magdalena. Imagínense si en Lima ocurre eso a nivel nacional, es un problema latente. La consulta vecinal de demarcación territorial tiene que ser a partir de un proyecto de ley y publicado en el diario El Peruano. Civilmente, nosotros a partir de los 18 años podemos organizarnos en organizaciones sociales, sin fines de lucro. Los tipos de organizaciones sociales son organización de vecinos. No sé si ustedes se han dado cuenta que donde viven hay una organización de vecinos. Hay una junta vecinal, un comité vecinal, una asociación de vivienda, asociación de propietarios, etcétera, que se reúnen para mejorar sus lugares. Las organizaciones de base que tienen vínculo con las municipalidades, como el Club de Madres, Comité de Vaso de Leche, Comedores Populares, Cocinas Familiares, Centro Materno e Infantil. Tenemos organizaciones temáticas en las cuales ustedes, profe, yo puedo crear temáticas, por supuesto, puedes formar, ¿no?, tu asociación cultural para difundir el arte, el folclore, o puedes formar tu asociación deportiva, ¿no? Un club deportivo, una asociación deportiva, una organización juvenil. Entonces, a partir de los 18 años, tienes ese derecho, ¿ya? Profe, pero también puedo crear mi organización política, por supuesto, puedes crear tu partido político, tu movimiento político. Tienes esa libertad a partir de los 18 años. Los partidos políticos son de alcance nacional y los movimientos políticos son de alcance regional y local. Profe, pero ¿qué tengo que hacer
para crear mi partido político? Ah, tienes que registrar. Muy bien. ¿Y cómo me registro? Tienes que tener tu acta de fundación, tu lista de adherentes, tu acta de constitución, tu estatuto de partido político, tus personeros. Además, practicar la democracia interna. Profe, ¿qué quiere decir democracia interna? Tú puedes ser el creador de tu partido político, pero no siempre puedes ser el representante. La democracia interna quiere decir que se presentan listas dentro de tu partido político para elegir a sus representantes, quienes van a la presidencia, al Congreso, a las gobernaciones, quienes van para las alcaldías, los regidores, ¿no? Y todo eso es supervisado por RENIEC, por la OMPE y por el Jurado Nacional de Elecciones. Imagínense ustedes, profe, ¿y por qué siempre por Fuerza Popular sale Keiko? Sí, porque la adoran, pues. Dentro de su partido político hay democracia interna y siempre ella sale representante. Ya eso ya no nos involucra a nosotros porque es democracia interna dentro de sus partidos políticos. Cada agrupación política debe, por ley, tener en cuenta las cuotas electorales. Debe haber una participación de 50% mujeres, 50% varones. Un 20% de jóvenes, ¿no? Por eso está una morenita Barbarán, que es congresista, la chica que habla sin bases teóricas, sus opiniones ahí en el Congreso, pero ganando cuánto. Imagínense ustedes. Profesora, si yo vivo en una comunidad campesina, tu agrupación política tiene que tener participación de esa comunidad, de los comuneros, un 15%. A ellos se denomina cuotas electorales. ¿Ya, chicos? Las claves del 1 es la E, del 2 es la D. Pero yo quiero que me pregunten, porque me demoré unos 10 minutitos, quiero que me hagan preguntas. A ver, espero que no se interrumpa. ¡Qué bárbaro, chicos! A ver, ustedes pregúntenme, hijitos. Voy a resarcir esta lentitud de... Pregúntenme, chicos, alguno que no me ha comprendido algo, pregúntenme. ¿No quieren preguntar? Hijitos. Pregunten, pues, chiquitos. Miss, tenía una duda. Sí, mijita. Así como podemos revocar a los alcaldes de su cargo con firmas, ¿podemos hacer lo mismo con los presidentes? No, mamita. Con el presidente de la República no lo podemos revocar. A ver, ¿por qué? ¿Quién me dice por qué no podemos revocar al presidente de la República? Porque goza de... Y la inmunidad, creo. Goza de inmunidad, ¿no? A él se le va a juzgar después de los 5 años de su mandato. ¿Ya? Entonces, ¿podemos revocar a los congresistas? Tampoco, salvo delito flagrante. ¿Ya? Entonces, ellos gozan de inmunidad. ¿Y qué pasó con Pedro Castillo, profesora? Pedro Castillo hizo golpe y lo sacaron. ¿Nos gobiernan los militares? No. ¿Hizo golpe? No, ¿Cerró el Congreso? No, Entonces, pero ellos lo declararon como así. Exactamente, son manejos políticos, ¿no es cierto? Son manejos políticos que ocurren miles de veces. Profe, siempre va a ocurrir eso. Es que lamentablemente, chicos, en nuestro país se maneja demasiado lo que es, ¿qué les puedo decir? La carga política, ¿no? Si tú eres un político y no tienes como respaldo una banda criminal, ¿ustedes creen que Fuerza Popular no nos gobierna?
todo el tiempo nos está gobernando. Keiko no será la presidenta, pero con el Congreso hacen lo que quieren. ¿Sí o no? Sí, existe mucha la O sea, corrupción. ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio de Keiko? ¿Cuál es el negocio de Keiko? Poner congresistas. ¿Y qué han hecho los mismos congresistas? Que le pagan el 10% de su sueldo. O sea, para ella poner unos 60 congresistas, ¿es plata o no es plata? Sí, Miss. Sí. Para trabajar, pues. ¿Ve? O sea, la situación jóvenes es bastante desconcertante en nuestro país. ¿Ya? Lo que queremos es, sobre todo ustedes, por ello, que asuman esa responsabilidad de ciudadanos y participen en la revocatoria de autoridades, en la remoción de autoridades, en la demanda de rendición de cuentas. Quiere decir, ejerzan sus derechos de control, ¿no? ¿Qué pasó durante el gobierno de PPK? A ver, ¿qué pasó con nuestro abuelito PPK? ¿Por qué lo exigieron que renuncie? Lo iban a vacar, ¿no es cierto? Por las miles de empresas que tenía y por los actos de corrupción también, con el gran monstruo que nos sigue percibiendo, el caso Odebrecht. ¿O me equivoco? Profe, pero siempre va a haber grandes empresarios. Lo que a mí me da cólera, jóvenes, por ejemplo, han ampliado la concesión para el metropolitano por 30 años más. Y ustedes saben que el metropolitano es cómodo o incómodo viajar. Incómodo. Incómodo. ¿Se dan cuenta? Ya, han hecho la obra, perfecto. ¿Y por qué no lo hicieron subterráneo? ¿Que pensaban que la población está en retroceso o está estática? Ya, yo te voy a dar 30 años más, pero ¿sabes qué? Hazme algunos tramos, pues, subterráneos, sobre todo los más álgidos, ¿no? La verdad que la situación en cuanto a política es desconcertante. Por eso, ya saben que es un negocio. Creen su partido político. A ver, chiquitos, yo les voy a pedir otra cosa. ¿Pueden formar su grupo WhatsApp? Yo les mando mi número, ¿ya? 4 14 3 6 1. Ya, yo les mando mi número, pero solo uno de ustedes me dice, profesora, soy del aula virtual, mándenme su diapositiva. Y lo comparten entre ustedes. ¿Está bien? Si no hay acceso. ¿Está bien o no? Sí, profe. Listo, hijitos lindos. ¿Se dan cuenta que hay formas de poder entendernos frente a esta crisis de Internet? Entonces tenemos todos un compromiso, hacer revisar nuestras laptops, hacer revisar nuestro Internet, ¿no? Porque algunos escuchan bien, otros no, y seguir leyendo, ¿ya? Y la tarea continúa. Leer, ¿qué cosa? La Constitución Política del Perú. Esa es nuestra tarea. ¿Ya, chicos? Un abrazote para cada uno de ustedes. Que tengan una feliz tarde. Y todas sus preguntas, por favor. Ya estoy para responder. Chao, Gracias, chicos. profesora. Gracias, Miss. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Miss. Chao. Hasta luego, profe. Cuídense. Cuídense mucho. Chao, profesora. Hasta la próxima. Chao, hijitos. Chao, Miss. Yo también los quiero. Chao. Gracias por ser tolerantes. Bye, bye.